El bolígrafo rozó el papel con 2 susurros breves. Cuando Joe Carter terminó de firmar, no discutió, no suplicó, no derramó una sola lágrima. Dejó la pluma, empujó la hoja al otro lado de la mesa pulida y se puso de pie sin decir una palabra. Claire se recostó en la silla, sin prisa, permitiéndose mirarlo por última vez, la chaqueta gastada, los hombros cansados, el hombre al que hacía mucho había dejado de admirar. Sus labios se curvaron en una sonrisa lenta y satisfecha, la sonrisa de una mujer que había contado cada carta antes de que empezara la partida y estaba segura de saber cómo terminaría todo. Ella se quedaría con la casa, las cuentas, el apellido, la admiración de todos. Su abogado recogió los documentos con la eficacia silenciosa de un caso ya cerrado. Joe salió al gris de la tarde con una única bolsa deportiva vieja sobre el hombro y su hijo de 6 años dormido contra su cuello. Los pequeños puños del niño se aferraban a su cuello como si fuera lo único seguro en el mundo. Todos en aquella sala creyeron que acababan de presenciar a un hombre perderlo todo. Pero la historia no empezó en esa sala de reuniones. Empezó 2 años antes, en la habitación más pequeña de una casa tranquila en Austin, Texas, donde una sola lámpara seguía encendida mucho después de la medianoche. Joel Carter trabajaba mejor cuando el mundo se callaba. De día, la casa pertenecía a un niño de 6 años, cereal derramado, cordones desatados y la alegre gravedad de un pequeño llamado Theo, que siempre necesitaba a alguien. Y ese alguien casi siempre era su padre. Joe preparaba almuerzos, conducía las rutas de la mañana hacia la escuela primaria y las de la tarde de regreso a casa. Sabía que canciones calmaban a Theo en el asiento trasero y que peluche no podía faltar jamás antes de dormir. Había organizado su vida alrededor de ese pequeño y nada glamuroso mecanismo de mantener completo a un niño. Y luego, cuando por fin la casa respiraba en silencio y la lámpara se encendía, Joel construía otra cosa. Tenía 38 años. Era ingeniero de software freelance, aceptaba contratos cuando aparecían y los rechazaba cuando interferían con recoger a Theo de la escuela. Para cualquier observador externo, eso lo convertía en un hombre sin ambición. Un hombre que había sacrificado en silencio su carrera por la de su esposa. Pero en aquella habitación pequeña, entre la medianoche y las 3 de la mañana, Joel estaba levantando una plataforma de gestión de datos para empresas medianas. Línea por línea. Semana tras semana. Con una paciencia que casi no se parecía a nada más. No usó ni un centavo del dinero común. Fue una decisión consciente, como casi todo lo que Joe hacía, sin anuncios, sin discursos, sin pedir reconocimiento. Años antes de casarse, su padre había muerto y le había dejado una herencia modesta. Joe nunca la mezcló con el dinero del hogar. La mantuvo en una cuenta únicamente a su nombre. Desde esa cuenta compró servidores, licencias y una máquina usada que zumbaba en la esquina de la habitación pequeña. Cuando la plataforma empezó a tomar su primera forma real, registró la propiedad intelectual a su nombre. Se dijo que era solo contabilidad y volvió al trabajo. Su esposa nunca preguntó qué hacía en esa habitación. Hubo un tiempo, al principio, en que quizá lo habría preguntado. Cuando ambos no tenían más que un apartamento estrecho y la certeza compartida de que construirían algo juntos. Pero ese tiempo se agotó y desapareció en algún punto del ascenso de Claire dentro de Whitmore. Claire tenía 36 años y era extraordinariamente buena provocando admiración. Como directora de marketing de una de las firmas tecnológicas más importantes de la ciudad, se movía entre pasillos de cristal y oficinas de esquina con la misma seguridad con la que otras personas cruzan su sala de estar. Era aguda, ambiciosa, rápida. Leía las habitaciones deprisa y las conquistaba aún más rápido. Se había casado con Joe cuando ambos eran jóvenes y poco notables. Pero en algún punto del camino comenzó a verlo como un freno a su velocidad. Un marido que se quedaba en casa. Un hombre que no podía ser presentado en un evento corporativo sin esa pequeña pausa incómoda antes de la palabra freelance. No vio la lámpara. O quizá la vio y decidió que no significaba nada. La noche en que todo terminó no le pareció a Joe un final. Le pareció una reunión agendada sin que él lo supiera. Claire llegó a casa poco después de las 8, dejó el bolso sobre la encimera y le dijo que quería divorciarse. En su voz no había calor, ni dolor, ni acusación. Era un tono plano y preparado, el de una mujer que había ensayado las palabras en el coche y las había encontrado satisfactorias. Ya había contratado a un abogado, dijo. No tenía sentido alargar las cosas. Simplemente ya no caminaban en la misma dirección. Joe estaba junto al fregadero con un paño de cocina en las manos y entendió varias cosas a la vez. Primero, comprendió que aquella decisión no era nueva. Ella no le estaba haciendo una pregunta. Le estaba informando un resultado.
Segundo, entendió lo que ella no decía. Durante semanas había visto un nombre en su teléfono, una limpieza demasiado perfecta que no tenía nada que ver con campañas de marketing, Derek Sloan. Presentado alguna vez, de pasada, como un nuevo socio de negocios. Joel no había buscado nada. Simplemente vivía en la misma casa que una mujer que ya no se molestaba demasiado en ocultar la pantalla. El nombre aparecía una y otra vez, tarde y temprano, como una marca de agua impresa en el papel. No pronunció ese nombre. Dobló el paño con cuidado y lo dejó a un lado. Lo que lo inquietó no fue la palabra divorcio. Hacía tiempo que sentía el matrimonio enfriarse, como se percibe el cambio de estación antes de poder nombrar el día exacto en que ocurrió. Lo que lo inquietó llegó 2 días después, en las frases de la propuesta enviada por el abogado de Claire. Claire quería la custodia principal de Theo. Quería la casa. Quería las cuentas conjuntas. A Joe le ofrecía visitas de fin de semana, sábado y domingo. Un corredor limpio y estrecho de paternidad, y nada más. El razonamiento, expuesto en frías frases legales, era casi elegante en su crueldad. Joel no tenía ingresos estables. No tenía contrato laboral permanente. No poseía propiedades importantes a su nombre. No tenía ingresos documentados que un juez pudiera pesar y aprobar. Un hombre así, sugería el argumento sin decirlo directamente, no podía garantizarle a un niño un hogar estable e independiente. Un hombre así debía estar agradecido por los fines de semana. Joel leyó la propuesta 2 veces en la mesa de la cocina mientras Theo construía una torre de bloques en el suelo junto a él, contando una historia complicada en la que la torre era un cohete que viajaba a un lugar muy importante. Joe miró las manos de su hijo, pequeñas y seguras, completamente ajenas a todo. Y sintió que algo dentro de su pecho se volvía silencioso, frío y claro. Sobre el papel, ellos tenían razón. Esa era la parte más cruel. Cada línea era técnicamente cierta. Él era un padre que hacía el trabajo invisible. Y el trabajo invisible no deja registros que un juez pueda leer. Durante varios días consideró el camino fácil, porque el camino fácil siempre existe y siempre suena razonable. Podía afirmar. Podía tragarse la pérdida como se había tragado tantas otras cosas. Aceptar sus 2 días por semana y evitar una guerra legal que claramente no podía costear contra abogados respaldados por bolsillos corporativos. En esa rendición había cierta paz. La paz de un hombre que decide que luchar costará más que perder. Lo que rompió ese camino fácil llegó un martes por la noche, al borde del sueño. Joe había terminado el ritual de la noche, dientes, agua, el peluche correcto encontrado y colocado en su lugar. Estaba sentado al borde de la pequeña cama cuando su hijo estiró los brazos y le rodeó el cuello con ambas manos. El niño olía a pasta dental y a esa dulzura cálida de la infancia. Lo sostenía como sostienen los niños, sin darse cuenta de que sostienen todo un mundo. Papá, murmuró Theo contra su hombro, ¿seguirás estando aquí cuando yo sea grande? No fue una pregunta dramática. La hizo del mismo modo en que preguntaba por los dinosaurios o por si la luna seguía al coche. Pero la pregunta cayó debajo de las costillas de Joe y se quedó allí. Sí, campeón, dijo Joe, con una voz más firme de lo que se sentía. Voy a estar aquí. Te lo prometo. Te lo prometo. Joel permaneció sentado allí mucho después de que la respiración del niño se volviera lenta y profunda. Los puñitos se fueron soltando dedo por dedo de su cuello. En alguna parte, en la oscuridad de la casa, el divorcio estaba siendo armado por personas con trajes que nunca habían conocido a su hijo. Habían dibujado un corredor de 2 días y lo habían llamado paternidad. Y Joel comprendió, sentado al borde de aquella cama, que podía sobrevivir a casi todo lo que le quitaran, la casa, los ahorros, la vida ordenada que ella había construido. Excepto una cosa. No podía perder lo único que acababa de prometer no perder. No firmaría una sola línea injusta. La decisión no llegó como rabia. La rabia habría sido más sencilla, más ruidosa, y probablemente se habría desvanecido al amanecer. Llegó como la misma paciencia que lo había sostenido durante 2 años de medianoches, lenta, consciente, inamovible. Si querían afirmar que un hombre sin rastro en papel no podía criar a su propio hijo, entonces Joe simplemente tendría que convertirse en un hombre con el que no pudieran discutir. A la mañana siguiente, después de dejar a Theo en la escuela, se quedó sentado en el coche aparcado durante un largo momento. El motor hizo un ruido bajo mientras se enfriaba. Luego sacó el teléfono e hizo la llamada que llevaba 2 días rodeando. Había preguntado con cuidado, como hacía todo,
Y el mismo nombre había regresado desde 3 direcciones distintas. Una abogada de familia con una reputación que hacía que otros abogados bajaran la voz. La describían siempre con las mismas 2 palabras, como si fueran su título legal completo. Fría. Y muy buena. La línea conectó al segundo tono. Sandra Oaks, dijo una voz femenina, seca y pausada. La voz de alguien que ya había decidido cuánto valía tu tiempo y esperaba que demostraras que estaba equivocada. Me llamo Joe Carter, dijo él. Creo que mi esposa va a intentar quitarme a mi hijo. Y creo que cuenta con que estoy demasiado cansado para detenerla. Al otro lado hubo un silencio breve, no de duda, sino de evaluación. El sonido de una mente afilada girando el problema para encontrar sus bordes. Esa es una forma muy concreta de empezar, señor Carter, dijo finalmente Sandra. La mayoría empieza hablando de la casa. La casa no es la parte que importa. No, aceptó ella. Y algo en su tono cambió apenas 1 grado, como una puerta que se abre 1 centímetro. Normalmente no lo es. Venga a mi oficina mañana a las 9. Traiga todos los registros bancarios, la propuesta, cualquier cosa que ella le haya enviado por escrito. Y, señor Carter. La pausa en la línea fue de ella, no de él. No firme nada hasta que hablemos. Ni siquiera una tarjeta de Navidad. Joel casi sonrió. No pensaba hacerlo. Esa noche preparó la cena como siempre. Pasta, porque era el plato favorito de Theo y porque la rutina era una pequeña forma de resistencia. Escuchó al niño explicar las reglas de un juego que parecía no tener reglas en absoluto. Lavó los platos. Leyó 2 capítulos de un libro sobre un perro que resolvía misterios. Acostó a su hijo y comprobó 2 veces que el peluche correcto estuviera en el lugar correcto. Solo entonces, cuando la casa se hundió en el silencio y exhaló, caminó por el pasillo hasta la habitación más pequeña y encendió la lámpara. La máquina de la esquina despertó con su zumbido familiar. En la pantalla, la plataforma lo esperaba exactamente donde la había dejado. 2 años de medianoches, paciencia y trabajo no anunciado. Un trabajo sobre el que nadie había pensado preguntar. Joe se sentó frente a ella como lo había hecho 1000 veces. Pero esa noche no construyó. Esa noche empezó a comprender, lenta y extrañamente tranquilo, que aquello que había creado en esa habitación quizá fuera la única arma que tenía. Todavía no sabía lo grande que era esa arma. No sabía que en una oficina al otro lado de la ciudad ya se había producido una conversación silenciosa sobre un proyecto exactamente como el suyo. Tampoco sabía que la mujer dormida en la casa que estaba a punto de perder conocía mucho más sobre la lámpara de esa habitación de lo que jamás había dejado ver. Solo sabía una cosa aquella noche de martes. Le había hecho una promesa a un niño dormido. Y él era un hombre que cumplía sus promesas. La lámpara siguió encendida después de la medianoche, como siempre. Afuera, la calle estaba oscura y quieta. Y nadie que mirara aquella casa común habría adivinado que el hombre dentro de ella acababa de dejar de perder y había empezado a jugar. La oficina de Sandra Oaks ocupaba una esquina en el piso 11, y la luz de la mañana atravesaba el cristal de tal forma que no había lugar donde esconderse. Leyó la propuesta una vez completa, sin expresión. Luego la dejó sobre la mesa entre ambos, alineó los bordes con 2 dedos y miró a Joe como un cirujano mira una radiografía. Sobre el papel, dijo, usted se ve muy débil. Joe había esperado algo más suave y se alegró de no recibirlo. Ninguna propiedad a su nombre. Ningún contrato laboral. Ningún ingreso sobre el que el tribunal pueda poner una cifra. Sandra dio un golpecito sobre la página del abogado de Claire. No van a llamarlo mal padre. Eso sería trabajo de aficionados, y ellos no son aficionados. Lo llamarán padre dependiente. Un hombre que vivía del salario de su esposa y contribuía de maneras muy tiernas, pero imposibles de medir en una audiencia de custodia. Serán cálidos al hacerlo. Eso es lo que lo vuelve peligroso. El trabajo que hice, dijo Joe. El software. Ella dejó que la palabra flotara. Hábleme de eso. No la parte técnica. La parte que le importaría a un juez, cuándo, cómo y con qué dinero. Así que Joe habló. Le contó sobre la herencia de su padre, mantenida separada desde el principio. La cuenta que llevaba solo su nombre. Los servidores y licencias comprados desde esa cuenta y desde ninguna otra. La propiedad intelectual registrada únicamente a su nombre. 2 años de trabajo después de que la casa se quedara en silencio. Horas que no pertenecían a nadie más que a él. Sandra escuchó sin tomar notas, algo que Joe entendería más tarde como su forma de prestar atención absoluta.
Cuando terminó, ella se recostó en la silla. Esto es mejor de lo que usted cree, dijo. Pero entiende el terreno donde estamos parados. Esto es Texas. La ley aquí presume que todo lo creado durante el matrimonio pertenece a ambos como propiedad comunitaria. No importa qué manos lo hayan construido. Por defecto, eso juega en su contra. Joel asintió despacio. Lo que acaba de describir todavía no es una defensa, continuó ella. Es materia prima. Fondos separados. Cuentas separadas. Registro separado. Trabajo realizado fuera de las horas matrimoniales. Cada pieza es un ladrillo. Mi trabajo es construir un muro con esos ladrillos antes de que la gente de su esposa pueda derribarlo. Le sostuvo la mirada, plana y firme. Eso significa que necesito cada registro. Cada transacción. Cada marca de tiempo. Vamos a demostrar esto no con emoción, señor Carter. Lo haremos con papel. Porque los sentimientos no sobreviven a una sala de tribunal. Antes de que él se marchara, Sandra le dio una instrucción que lo sorprendió. Acepté el divorcio, dijo. Firme eso y solo eso. No pelee la disolución del matrimonio. Usted tampoco quiere seguir casado. Y un hombre que lucha por permanecer casado con una mujer que se va parece resentido ante un juez. Pero la casa, las cuentas y el niño no se conceden. No ceda nada. Firma una página, sale por la puerta y deja que piensen lo que quieran pensar. Entonces añadió. A veces, lo más fuerte que puede hacer en una habitación es permitir que la gente lo subestime. 2 semanas después, en la sala de reuniones de cristal del abogado de Claire en el centro, Joe hizo exactamente eso. Le deslizaron el acuerdo por la mesa pulida, su consentimiento para terminar el matrimonio, nada más. Y él firmó sin discusiones ni lágrimas, con Theo dormido contra su cuello después de una larga tarde de espera. Claire lo observó con una sonrisa ligera, convencida de que el resto seguiría igual. Su abogado recogió los papeles como si el caso estuviera cerrado. Joe se colgó la bolsa al hombro, cargó a su hijo hacia el gris de la tarde y dejó que cada persona en esa sala creyera que acababan de verlo perderlo todo. No había firmado nada que realmente importara. Las semanas siguientes le enseñaron a Joe cómo se ve una guerra de desgaste cuando se libra con buenos modales. El equipo de Claire, financiado, según empezó a comprender, por los bolsillos institucionales de la firma que la empleaba, nunca levantó la voz. Simplemente aplicó presión en 100 puntos pequeños al mismo tiempo. Pidieron una evaluación psicológica de Joe, presentándola como algo rutinario, una casilla que había que marcar. Pero el subtexto flotaba en el aire como veneno. ¿Es estable? ¿Está sano? ¿Se puede confiar a un niño a solas con un hombre que organizó toda su vida alrededor de ese niño? La insinuación era venenosa precisamente porque no podía responderse de forma limpia. Oponerse con demasiada fuerza lo hacía parecer inestable. Aceptar demasiado rápido parecía admitir que la pregunta merecía hacerse. Luego estuvo el horario de visitas de Theo. Nunca había sido generoso desde el inicio, pero empezó a deshacerse. Una visita de sábado se movía al domingo por conflictos de agenda nunca explicados. Un fin de semana se cancelaba por completo porque Theo tenía un resfriado, decía Claire, aunque cuando Joe llamaba, el niño sonaba despierto, inquieto, y preguntaba 3 veces cuándo podría ver a papá. Cada incidente era lo bastante pequeño como para parecer razonable. Juntos formaban una erosión lenta, una mano firme empujando exactamente donde más dolía. Joe entendió lo que ella hacía. Le estaba enseñando, un fin de semana cancelado tras otro, cuánto costaría seguir luchando. Apostaba a que se cansaría. No se cansó. Pero tampoco dormía mucho. La forma real de la guerra apareció un jueves cualquiera en la oficina de Sandra, en una sola frase que ella pronunció mientras leía algo en su pantalla. Señor Carter, dijo lentamente, ¿sabía que alguien ha ofrecido comprar su plataforma? Joel se quedó inmóvil. No. Alguien lo ha hecho. Ella giró el monitor hacia él. Un fondo de inversión tecnológico. Oferta preliminar. Nada firmado, nada público. Pero la valoración que mencionaban era de 8 cifras. Sandra dejó que aquello aterrizara en la habitación. Yo nunca la puse a la venta, dijo Joe en voz baja. Subí el motor principal como repositorio abierto bajo mi nombre real solo para probarlo. Para ver si resistía fuera de mi máquina. Nunca se lo envié a ningún fondo. Nunca le dije a nadie que estuviera a la venta. Iba a terminarlo antes de... Se detuvo. Iba a decir, antes de contárselo a Claire.
La ironía llegó medio segundo demasiado tarde para tragarla. Sandra observó su rostro con una atención que se volvió muy afilada. Quiero que se siente con esto un momento, dijo. Llevo 22 años haciendo esto y he aprendido a no confiar en los tiempos demasiado convenientes. Volvió a sus notas, sacando un segundo documento, luego un tercero. Su esposa pidió el divorcio en una fecha específica. Tengo las marcas de tiempo de la propuesta, la correspondencia previa entre el abogado de Claire y el departamento legal de su firma, y tengo algo más. Le mostró otra página. Hay una cadena de contactos a través de su nuevo socio de negocios, el señor Derek Sloan, relacionada con los mismos círculos de inversión que produjeron esta oferta. Joe sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Está diciendo que ella sabía? Estoy diciendo que el tiempo no es casualidad. La voz de Sandra no se elevó. Se afiló. Eso fue peor. Ella no se movió despacio y luego se sorprendió por su buena suerte. Se movió rápido, más rápido de lo que requiere la disolución tranquila de un matrimonio. Presionó para cerrar todo antes de que esta oferta pudiera salir a la luz. Porque en el momento en que se hiciera pública, se convertiría en un activo sobre la mesa. Un activo por el que tendría que pelear con usted abiertamente, con un juez observando. Es mucho más fácil quedarse con la casa, las cuentas y el hombre al que todos consideran a alguien sin nada, e irse antes de que alguien descubra que tenía realmente. Joe se sentó con aquello dentro y sintió que el suelo de toda la historia se inclinaba y se reorganizaba bajo sus pies. Durante semanas se había comportado como un hombre que perdía con dignidad. Un padre que hacía trabajo invisible y no podía probar nada. Había tragado injusticias porque eso era lo que hacían los hombres decentes. Se había compadecido un poco de sí mismo en la soledad de aquellas medianoches y se había avergonzado de esa compasión. Pero esa no era la historia. Nunca lo había sido. Claire no lo había dejado porque él fuera un hombre que no iba a ninguna parte. Lo había dejado porque de algún modo vio que él era un hombre que estaba a punto de llegar. Y quería asegurarse de tener los documentos en la mano cuando eso ocurriera. No era un esposo del que se estaban deshaciendo. Era un activo que alguien intentaba apropiarse en silencio, gente que sabía exactamente cuánto valía y apostaba a que él mismo nunca lo sabría. El dolor lo abandonó como aire saliendo de una habitación, y algo más frío, más claro, ocupó su lugar. Bien, dijo. Bien, repitió Sandra. Y por primera vez desde que la conocía, una esquina de su boca se movió apenas. Claire aumentó la presión cuando entendió que él no se rendiría. El golpe llegó desde una dirección que Joe no esperaba del todo, a través de Derek Sloan y esa ligera gravedad social de la gente que conoce a otra gente. Empezaron a circular rumores en los círculos de inversión alrededor de la posible compra. Nada que pudiera usarse directamente en la corte. Nada que Joe pudiera señalar con el dedo. Solo una neblina de duda sembrada cuidadosamente en las conversaciones correctas. ¿Los derechos de propiedad estaban limpios? ¿El fundador se encontraba en medio de una disputa de custodia? ¿Sería más prudente para el fondo esperar si había complicaciones? Era el equivalente corporativo de una evaluación psicológica, una pregunta sin respuesta plantada para crecer. Luego, un miércoles por la noche, Claire fue a verlo en persona. Joel había alquilado un pequeño apartamento amueblado al otro lado de la ciudad. Aún estaba ordenando las 2 habitaciones, la cocina diminuta y una ventana que daba al estacionamiento. Estaba sentado a la mesa revisando documentos para Sandra cuando llamaron a la puerta. Theo dormía en la otra habitación. Claire estaba en el umbral con un abrigo que costaba más que un mes de alquiler. Joel entendió enseguida que no había venido a reconciliarse. Había venido a cerrar el asunto. ¿Puedo pasar?, preguntó. Él dio un paso atrás para dejarla entrar. Lo hizo porque Theo dormía y no quería una escena en la puerta. Ella no se sentó. Miró la habitación pequeña con una expresión que no era del todo desprecio. Era algo más suave y más hiriente, una especie de lástima. Entonces hizo su oferta. Y la hizo bien, porque hacer ofertas era algo que Claire sabía hacer. Él firmaría un acuerdo de conciliación y un acuerdo de confidencialidad. Aceptaría una suma modesta de dinero y abandonaría la lucha por la custodia. A cambio, ella retiraría su presión silenciosa sobre la compra. La operación seguiría adelante. Todos obtendrían algo. Nadie tendría que sangrar. Eres mejor padre de lo que jamás serás empresario, Joe, dijo, y su voz casi sonaba amable. No es un insulto. Es simplemente la verdad. No entres en una habitación para la que no fuiste creado. Joe la miró durante largo rato.
A la mujer con la que se había casado cuando ambos no tenían nada. A la mujer que había contado cada carta antes de que comenzara el juego. «Vete a casa», Claire dijo en voz baja. Y abrió la puerta. Ella lo estudió, recalculando. Luego se marchó. Sus tacones golpearon con precisión el camino de concreto y la puerta se cerró detrás de ella. Pero aquella noche, después de que la luz del estacionamiento dejara de proyectar sombras sobre su ventana, Joe se quedó sentado solo a la mesa y sintió por primera vez todo el peso de lo que había puesto en marcha. Una cosa era negarse a perder. Otra era arrastrar a un niño de 6 años a través de una maquinaria lenta de guerra, abogados, evaluaciones, fines de semana cancelados, incertidumbre extendida. En la otra habitación, Theo dormía con un brazo colgando fuera de la cama. Joe permaneció muy quieto y permitió que la duda llegara, porque había aprendido a no mentirse en la oscuridad. Se preguntó si su hijo preferiría un padre que ganara o un padre que simplemente estuviera cerca, de manera segura y constante. Y si él tenía derecho a arriesgar lo segundo en busca de lo primero. Al amanecer no tenía respuesta. Solo tenía trabajo. Y promesas. Así que siguió adelante. El fondo cayó una semana antes de la audiencia. Primero apareció como una nota breve en un sitio de noticias tecnológicas, una de esas publicaciones que la gente comparte antes de verificarla. La historia describía la compra de la plataforma de Joe de forma imprecisa y destructiva, caracterizando el proyecto como cargado de complicaciones no resueltas de propiedad intelectual relacionadas con un divorcio en curso. Estaba redactada para sonar como periodismo sobrio y diseñada para sonar como riesgo. En cuestión de horas, los representantes del fondo pidieron una pausa en las negociaciones a la espera de una revisión legal. Una oferta preliminar de 8 cifras no desaparece en un día. Pero puede enfriarse. Y Joe sintió cómo se enfriaba en tiempo real. Esa misma mañana, la corte recibió una presentación adicional del lado de Claire, una moción para congelar todos los activos relacionados con el proyecto de software durante el proceso. Si se concedía, encerraría la única cosa que podía demostrar la fuerza de Joe en una bóveda legal durante mucho más tiempo del que tardaría en decidirse la custodia. Sandra lo llamó al mediodía, y él pudo notar desde la primera palabra que no llamaba para consolarlo. Si el juez concede la congelación, dijo, la operación queda detenida por tiempo indefinido y usted pierde su única ventaja real. Volvemos exactamente al lugar donde querían verlo desde el principio, un hombre sin activos medibles peleando por su hijo bajo las condiciones de ellos. No lo suavizó. Joe volvió a agradecer que ella nunca lo hiciera. No voy a decirle que todo terminó, añadió. Pero sí voy a decirle que esto es malo. Joe estaba junto a la ventana del apartamento, el teléfono contra la oreja, mirando el estacionamiento donde la sombra de Claire se había extendido una semana atrás. El activo estaba congelado en todo menos en el nombre. La operación se escapaba. La custodia de su hijo no era más segura que el día en que Claire dejó el bolso sobre la encimera y le informó el resultado. Y, al final, él era exactamente lo que decía la primera propuesta, un hombre con una bolsa, un niño dormido y muy poco que un tribunal pudiera pesar. Pero Sandra no había terminado. Hay algo más, dijo. Algo en la voz de ella cambió ese único grado que yo había aprendido a escuchar. Rastreamos la filtración. Esa nota no nació de un periodista investigando. Los detalles concretos, la formulación sobre el divorcio, el lenguaje acerca de la propiedad intelectual, esa información existía exactamente en 2 lugares. Era conocida por su esposa y era conocida por Derek Sloan. Un golpe de satisfacción fría y pura atravesó a Joe. Alguien le pasó esa historia al reportero, señor Carter. Y solo hay unas pocas manos de las que pudo salir. Joe siguió mirando el estacionamiento vacío durante un momento. Entonces encontraremos la mano, dijo. Encontraremos la mano, confirmó Sandra. Afuera, la luz del día se deslizaba hacia la tarde. En algún lugar de la ciudad, la audiencia estaba a 8 días de distancia. Joe Carter, el hombre que según todos no tenía nada, colgó el teléfono y fue a despertar a su hijo para la cena. La mañana de la audiencia amaneció clara y brillante, con ese cielo texano que no tiene opinión sobre lo que ocurre debajo. Joel despertó mucho antes de que hiciera falta. Había dejado preparada su ropa la noche anterior, el único buen saco que tenía. Preparó el desayuno de Theo y lo llevó a casa de una vecina que cuidaría de él durante el día. Se agachó para arreglarle el cuello torcido de la camisa y le prometió que volvería para la cena. Luego se quedó en la acera frente al pequeño estacionamiento del apartamento y esperó, porque Sandra solo le había dicho que llegaría un coche y que debía aceptar subir. El coche que llegó fue un Lamborghini negro, bajo e increíblemente limpio.
El hombre que lo conducía era Grant Haller. Joe conocía el nombre sin haber visto nunca su rostro. Heyer era el principal inversor del fondo que había hecho la oferta de 8 cifras. El dinero silencioso en el centro de toda la tormenta. Joel había supuesto, como uno supone de la gente que mueve ese tipo de capital, que no aparecen en persona por asuntos tan pequeños como el divorcio de un solo hombre. Pero ahí estaba, en un estacionamiento del lado equivocado de la ciudad, inclinándose para abrir la puerta del pasajero. Sube, dijo Heyer. Llegarás temprano. Temprano es bueno. Que te vean entrar. Joel se sentó. El interior olía a cuero, dinero y algo ligeramente eléctrico. Heyer salió hacia el tráfico de la mañana sin explicar nada. Durante varias cuadras no dijo una palabra, dejando que la ciudad se deslizara más allá del cristal. Uno de mis ingenieros siguió entrando al mismo repositorio, dijo finalmente. El tuyo. Me dijo que la arquitectura era la cosa más limpia que había visto en un año y que estaba ahí, a la vista, bajo un nombre real, sin que nadie relacionado con ella intentara vender nada. Miró de reojo a Joe. Nadie me envía código. Me envían presentaciones. Tú no me enviaste nada. Esa es la única razón por la que fui a buscar. Construiste algo limpio y en silencio durante 2 años y no se lo dijiste a nadie. Quería saber qué clase de hombre hace eso. A unas cuadras del tribunal, Heyer se detuvo junto al bordillo y puso el coche en estacionamiento. Luego hizo algo que Joe no esperaba. Salió, rodeó el coche y abrió la puerta del conductor. Tú conducirás el resto del camino, dijo Heyer. Yo iré dentro. Joe lo miró. Un hombre debe llegar a su propia guerra con sus propias manos, dijo Heyer. Algo parecido a diversión se movió detrás de sus ojos. Y no hará daño que ciertas personas vean quién te acompañó. Joe comprendió la forma del regalo y la estrategia fría doblada dentro de aquella amabilidad. Entonces se deslizó al asiento del conductor. Los escalones del tribunal estaban llenos cuando el Lamborghini giró la esquina y se detuvo delante. Había reporteros locales. La posible compra tecnológica se había filtrado a la prensa, y una operación multimillonaria enredada en una batalla de custodia era una historia que prácticamente se escribía sola. El abogado principal de Claire subía los escalones con un grueso acordeón de archivos bajo el brazo. Derek Sloan estaba junto a la puerta, las manos en los bolsillos, la imagen perfecta de un hombre que había venido a ver cómo una cosa ocurría exactamente como había sido organizada. Las puertas del coche se abrieron. Y Joe Carter salió. Durante un largo segundo, toda la composición de los escalones se detuvo. El hombre que todos en aquella primera sala de reuniones habían visto como un esposo perdiéndolo todo, un padre dependiente, un freelance imposible de medir, emergió de un coche de $250,000 hacia la luz de la mañana. Grant Heyer salió del lado del pasajero un instante después y se abrochó el saco sin decir palabra. Esa fue la parte que más impacto causó. Porque los reporteros que conocían el nombre empezaron a susurrarlo. Y el susurro subió por los escalones como electricidad. Claire ya estaba dentro. Pero Derek no. Joe vio el cálculo moverse por el rostro del hombre, esa aritmética súbita y nauseabunda de alguien que comprende que el tablero que creía conocer tenía más piezas de las que le habían contado. Joel no lo miró mucho tiempo. Subió los escalones y atravesó las puertas. En algún lugar más adelante, en una sala que aún no tenía idea de lo que se aproximaba, el caso que todos creían terminado estaba a punto de comenzar. Dentro, la confianza de Claire se mantuvo intacta solo hasta que Sandra abrió su expediente. La sala era formal y lenta. El juez, un hombre mayor con el rostro paciente y poco impresionable de alguien que ha visto a miles de personas interpretar seguridad cuando están equivocadas, escuchaba en silencio. El equipo de Claire empezó con el guión que Sandra había predicho semanas antes. Cálido. Lamentable. Destructivo. Una vida doméstica dedicada pero inestable. Un padre sin recursos comprobables. Una madre lista para ofrecer al niño estabilidad, estructura y un apellido que abría puertas. Eran buenos. Claramente lo habían hecho antes. Después llegó el turno de Sandra. Y no elevó la voz ni una sola vez. Empezó con las marcas de tiempo. Expuso documento tras documento, la secuencia exacta de fechas. Cuando Claire pidió el divorcio, cuando comenzó la primera correspondencia entre su abogado y el departamento legal de su empresa, y frente a eso, la fecha en que el interés del fondo de inversión por la plataforma de Joe empezó a moverse. Las 2 líneas temporales quedaron una junto a la otra en el registro, como confesiones. Claire no había descubierto tarde la buena fortuna de Joe para luego reaccionar. Se había adelantado a ella.
Se movió de manera intencional para cerrar un divorcio limpio y silencioso antes de que el activo se hiciera visible y exigiera ser dividido a la luz del tribunal. La peticionaria no descubrió este proyecto tarde, dijo Sandra al tribunal, con el tono plano de quien lee una lista de compras. Lo descubrió temprano. Y estructuró el tiempo de todo esto alrededor de salir antes de que se volviera visible. El abogado de Claire objetó la caracterización. El juez permitió que Sandra continuara. Luego llegó la filtración. Sandra presentó el rastro que su equipo había pasado una semana reconstruyendo, el camino de la nota destructiva, la formulación específica sobre complicaciones no resueltas de propiedad intelectual relacionadas con un divorcio en curso, un lenguaje que reflejaba detalles existentes solo en un pequeño círculo informado. Lo siguió paso a paso hasta su origen, no una investigación periodística, sino información transmitida desde Derek Sloan a un contacto que publicó la historia exactamente en el momento en que causaría el mayor daño a la operación, por tanto, a la única ventaja de Joe. La interrupción de esas negociaciones no fue prudencia del mercado, dijo Sandra. Fue fabricada. Y fue fabricada por una parte actuando en coordinación con la peticionaria. El cambio recorrió la sala entonces, lento e inconfundible. Los abogados de Claire comenzaron a discrepar entre ellos en susurros bajos y filosos, como un equipo descubriendo que parte de sus propios cimientos estaba construido sobre algo que nunca verificaron. Por la estrecha ventana de la puerta del tribunal, Joe alcanzó a ver una sola vez a Derek Sloan caminando hacia la salida sin mirar atrás. No entró. No volvió a ser visto ese día. Sandra cerró el tema del activo con los ladrillos que Joe le había entregado en su primera reunión. Los colocó uno por uno hasta convertirlos en una pared. La herencia del padre fallecido de Joe, recibida antes del matrimonio y jamás mezclada. La cuenta separada que llevaba solo su nombre. Los servidores y licencias comprados desde esa cuenta y desde ninguna otra. La propiedad intelectual registrada únicamente a nombre de Joe. El trabajo realizado después de que el hogar dormía, fuera de la vida compartida del matrimonio, financiado con dinero separado y construido por un solo par de manos. En un estado que empezaba presumiendo que todo lo creado durante el matrimonio pertenecía a ambos, Sandra reconoció el principio de frente y luego lo desmontó pieza por pieza documentada hasta que la presunción simplemente no pudo sostenerse frente al registro. Esto no fue construido con recursos matrimoniales, terminó. No fue construido en tiempo matrimonial. No fue construido con conocimiento matrimonial. Según cada estándar aplicable ante este tribunal, es propiedad separada. Y el intento de la peticionaria de congelarlo es un intento de capturar algo que nunca fue suyo para dividir. Cuando se sentó, la sala quedó muy quieta. El juez finalmente giró hacia Joe. Dejó las presentaciones a un lado y miró al hombre directamente, como hacen los jueces cuando ya escucharon toda la ley que necesitan y quieren oír a la persona debajo de ella. Señor Carter, dijo, dejando el dinero a un lado, y lo dejaremos a un lado por un momento, dígame por qué quiere la custodia principal de su hijo. No lo que diría su abogada. Lo que diría usted. Joel se puso de pie. No alcanzó la plataforma, ni la línea temporal, ni la fortuna que acababa de ser reconocida como suya. Nada de eso había sido nunca el centro. Y de pie en el silencio de aquella sala, descubrió que solo tenía una verdad para ofrecer. Hace unas semanas, dijo, estaba acostando a mi hijo, como hago cada noche. Me abrazó del cuello y me preguntó si yo seguiría aquí cuando él fuera grande. Su voz se mantuvo baja, estable, sencilla. No fue dramático. Tiene 6 años. Me pregunta también a dónde se va la luna. Pero he pensado en esa pregunta todos los días desde entonces. Todo lo que he hecho desde ese momento lo hice porque le prometí que estaría aquí. Respiró una vez. No quiero la custodia principal por lo que construí, señoría. La quiero porque soy quien ha estado ahí. No quiero ser nunca la razón por la que la respuesta a esa pregunta sea no. Nadie en la sala dijo nada. El juez lo observó un momento más. Luego asintió una sola vez e hizo una nota. El silencio permaneció hasta que volvió a hablar. Las decisiones llegaron en orden, y llegaron limpias. La moción para congelar los activos fue denegada. La compra, según el tribunal, no tenía razón para ser bloqueada y podría continuar. En cuanto a la custodia principal fue concedida a Joe, con un calendario regular y definido de visitas para Claire. Y sobre el tema que había llevado a todos a la puerta del tribunal, el juez falló como Sandra había sostenido. El valor creado por el proyecto de software era propiedad separada de Joe, desarrollado de forma independiente, con fondos separados y en horas no compartidas del matrimonio. Claire recibió su parte estándar de los bienes matrimoniales reales. Ni $1 más.
Joel observó a su exesposa recibir la noticia sin moverse. Había contado cada carta antes de que empezara la partida. Y las había contado mal. El único signo de eso fue una inmovilidad en su rostro que no había estado presente en aquella sala de conferencias 90 días atrás. Afuera, en los escalones del tribunal, bajo la misma luz dura del mediodía, Grant Haller esperaba con las manos en los bolsillos. Extendió la mano y Joel la estrechó. ¿Quieres saber por qué crucé la ciudad esta mañana?, dijo Haller. No fue por el código. Ya había decidido comprar. Mantuvo el apretón un segundo más de lo necesario. Vine a ver cómo cargabas el peso. La gente muestra quién es bajo presión. Tú lo sostuviste. Lo soltó. Terminaremos los documentos esta semana. Bienvenido al trato, señor Carter. La operación se cerró 10 días después. Joel no lo celebró. No lo publicó en ningún sitio. No llamó a nadie solo para contar en que se había convertido finalmente la plataforma. Lo primero que hizo con el primer dinero real de su vida fue comprar una casa pequeña en las afueras de Austin. Nada grandioso. Nada impresionante. Una casa de una sola planta, con porche y un patio que necesitaba trabajo. Era suya. Y era de Theo. Esa era toda la medida de lo que debía ser. La primera noche en la casa nueva, Joe hizo lo que siempre hacía. Preparó la cena, porque la rutina lo había llevado a través de todo y no veía razón para abandonarla ahora. Theo se sentó a la mesa de la cocina con una hoja de ejercicios de sumas. Joe encontró el peluche correcto y lo colocó en el lugar correcto. Y cuando el niño se quedó dormido, y la casa se volvió silenciosa y exhaló como antes, Joe salió al porche con una taza de café y se sentó solo en la oscuridad. Durante un rato, se permitió sentir el peso sencillo de haber cumplido su palabra. Volvió a ver a Claire una vez más, unos 2 meses después de la mudanza. Fue en un evento escolar de Theo, un gimnasio bajo, sillas plegables, ese alegre caos especial de niños actuando para sus padres. Ella estaba tan arreglada como siempre, aún capaz de llenar una habitación. Pero en sus ojos había algo que antes no estaba, un cansancio que ninguna cantidad de pulido lograba cubrir. Joel había oído, por esa forma silenciosa en que viajan las cosas, que lo que existía entre ella y Derek Sloan no sobrevivió a la exposición de lo que habían hecho. No sintió placer por eso. Eso lo sorprendió un poco. Se quedaron cerca de la pared trasera e intercambiaron algunas frases educadas sobre el horario de Theo, una hoja de permiso para una excursión del mes siguiente y asuntos pequeños que ya no podían convertirse en armas. No había calor de ningún lado. Solo 2 personas que compartían un hijo y muy poco más. Cuando el programa terminó y los padres empezaron a recoger a sus hijos, Claire se giró para marcharse. Luego se detuvo y lo miró con una expresión que Joe no pudo leer del todo. No sabía que estabas construyendo eso, dijo en voz baja, casi para sí misma. Joel la observó un instante. Había una docena de cosas que podría haber dicho. 90 días atrás, quizá habría querido decir algunas de ellas. Ahora no. Lo sé, dijo. Eso fue todo. Se dio la vuelta y cruzó el gimnasio hacia donde Theo lo esperaba, sosteniendo una corona de papel torcida hacia un lado. Joel se agachó, la enderezó, tomó la mano de su hijo y salió con él hacia la noche. No había triunfo en eso. No había necesidad de venganza. Solo un hombre que había elegido el silencio en el momento correcto, había luchado cuando debía luchar, y había conservado lo único que realmente importaba.